Voy a probar la semilla de betel. Não só a aula de infância, Hoy es un gran día porque comienza nuestro recorrido por la isla. Mientras esperamos el tren destino a Hualien, vamos a desayunar con algunos productos de 7-Eleven. Entre las infinitas opciones tenemos huevos marmolados, oden, un plato japonés muy extendido en Taiwán. Se trata de un dashi donde se cuecen huevos, albóndigas de pescado, derivados de la soja, daikon, maíz, entre otros ingredientes. Un desayuno equilibrado pero un poco diferente del desayuno al que estoy acostumbrado. Para mi gusto, estas donas japonesas con un café serían un perfecto desayuno si no fuese porque ya he elegido otros productos para enseñaros. Esto es calpis y es con sabor a uva. Vamos a probar qué tal está. Tiene el sabor de calpis, pero el gusto de uva es un poco artificial, no me ha gustado mucho esa parte. Este es también japonés. Milkshake con sabor a toffee o caramelo. Antes hacían dulces, pero ahora la marca se dedica a hacer bebidas. Mucho mejor. Sabe un poco como la crema del cappuccino que compramos el instantáneo, pues tiene el mismo sabor. Y ahora vamos a probar estos panes. Este es más industrial, pero también los hay hechos en panadería. Y este tiene carne seca y este tiene cebolla tierna. Como veis tiene algas y la carne, normalmente esto se hace con mayonesa, se pone mayonesa sobre el pan y después se pone la carne que se queda pegada. Este no creo que sea con mayonesa porque esto no estaba en el frigo, no sé qué será. La verdad es que se ve muy blanquete. Vamos a probar. Está muy bueno porque el bollo es muy jugoso, es como comer brioche y el sabor de la carne le da el punto de sabor que necesita. Pero esto que debería ser mayonesa es más como manteca. No creo que sea manteca, pero tiene el aspecto y la textura de ser manteca de cerdo. Ya, ¿cómo se ve? Es como una trenza con cebolla y huele a como la cebolla frita, crujiente. Es el mismo tipo de pan, mirad. Tiene el sabor bastante pronunciado de cebolla tierna y está muy bueno y yo creo que podría funcionar muy bien en España o en vuestros países. Mientras grabábamos las escenas anteriores probando los productos de 7-Eleven se nos ha echado el tiempo encima y hemos perdido el tren, por lo que hemos tenido que esperar al siguiente tren, alargando la duración del viaje debido a que es un tren convencional. Os voy a explicar brevemente los métodos de transporte más recomendables para ir a Hualien desde Taipei. Nosotros hemos tomado nuestro tren en Banqiao Station y existen varias opciones. Tomar un Taroko Express o Puyuma Express, la duración del viaje será entre 2 horas y 2 horas y media y el precio a fecha de hoy es de $457 taiwaneses. En el caso de elegir uno de estos trenes es conveniente, por no decir obligatorio, reservar los billetes con antelación. Si no, tenéis la opción de tomar un Chuquan Express o Zhejiang Limited Express, aumentando la duración del viaje. Y si no os importa gastar un poco más pero disfrutar de unas maravillosas vistas aéreas de la isla, podéis tomar un vuelo doméstico desde el aeropuerto Taipei Songshan. El vuelo durará máximo 50 minutos y cuesta actualmente $1.615 taiwaneses. Por lo que tengo entendido no hay un autobús directo entre Taipei y Hualien, pero si queréis más información al respecto dejo información más detallada en la descripción del vídeo y en mi blog. De todas formas, el tren es el medio de transporte más cómodo para ir a Hualien, y si quieres tener una perspectiva de la isla vista de pájaro, y por supuesto si no escatimas en gastos, te recomiendo el viaje en avión. Cuando llegamos a Hualien, lo primero que hicimos fue ir a la oficina de turismo que está saliendo de la estación a mano derecha para informarnos de los horarios del bus que debíamos tomar para ir a Taroko al día siguiente. Después me entretuve probando y comprando algunos dulces elaborados artesanalmente a base de boniato y mochi.
en algunas de las tiendas cercanas a la estación, para acabar en un 7-Eleven buscando wifi con la intención de encontrar el hostal donde íbamos a pasar las próximas 2 noches. Tras encontrar el hostal, que en realidad estaba a menos de 50 metros, resulta que no había nadie. Llamamos por teléfono varias veces sin respuesta hasta que Han consiguió hablar con ellos. Tras 45 minutos de espera, una amiga de los propietarios vino a abrirnos. Lo cierto es que entre el cansancio provocado por no haber podido pegar un ojo en toda la noche debido a la descompensación horaria y el tiempo de espera no estaba muy animado, por lo que decidimos reponer fuerzas y dormir un rato. Al despertar estábamos muertos de hambre, por lo que decidimos ir a uno de los mercados nocturnos de Hualien para zampar. Don Damen Night Market abrió en 2015 y está constituido por Food in Night Market, antiguamente llamado Rainbow Night Market, al que se le han adicionado unas calles dedicadas a la comida aborigen y calles dedicadas a la comida china. Podrás diferenciar las calles chinas y aborígenes porque los puestos de las primeras están adornados con linternas rojas y están hechos de ladrillo rojo, mientras que en las segundas están hechos de bambú y madera. Para empezar os voy a mostrar un puesto que prepara una especialidad imposible de encontrar en Europa. Como el letrero del menú no me permite mostraros esta delicia, Han ha preguntado a la señora y esta me ha permitido amablemente entrar en su cocina. Este curioso snack fue inventado en Taiwán a finales del siglo XX y recibe el nombre de Da Chan Ba Xiao Chan, literalmente salchicha pequeña en salchicha grande. Y está compuesto, como podéis ver, por una salchicha de carne de cerdo, en este caso marinada con kaolian, un licor a base de sorgo, y una salchicha de arroz glutinoso, ligeramente mayor y más gruesa, que son cocinadas a la parrilla. Para facilitar la cocción, la señora corta la salchicha de cerdo longitudinalmente. Igualmente, abre longitudinalmente la salchicha de arroz glutinoso y la pinta con una pasta espesa de salsa de soja. Posteriormente, añade un poco de salsa picante, unos granos de maíz dulce, encurtidos de mostaza china, y por último las salchichas, y ya está lista para deleitar mi paladar aventurero. Vamos a ver qué tal está. Está muy bueno, tiene encurtidos y luego le ponen maíz, que me han dicho que es típico justo de este puesto, porque hay gente que no le gusta comerlo con verduras. Está muy bueno. Y el arroz es arroz glutinoso y dentro de la salchicha le da un toque especial. Voy a probar una bebida que está hecha con ciruela, pero es con sabor a vinagrado. Es un vinagre de ciruela o algo así. Yo no la conocía antes, vamos a ver qué tal está. Se llama Ume Plum Vinegar. Vamos a ver. De verdad sabe a vinagre. Es la vinagreta que le ponéis a la ensalada, pero fría. Lo podéis tomar también caliente. Si os animáis, os aconsejo que lo probéis. Pero es un poco raro para el paladar europeo. Sabe directamente a la vinagreta. A veces hay snacks tan simples que no llaman la atención a primera vista, como es el caso de estas patatas dulces que han sido fritas y después rebozadas en maltosa o simplemente en caramelo, aportándonos un exterior crujiente y una textura tierna en el interior. Ahora vamos a probar algo que es típico, que es la patata dulce o el boniato, al que le ponen maltosa por fuera. ¿Veis? O sea, queda crujiente como si fuese caramelo. Vamos a ver qué tal está. Muy crujiente. Está muy bueno. Para acabar voy a probar una olorosa y picante sopa de tofu apestoso. Aunque huele bastante fuerte, os prometo que hay algunos quesos franceses mucho más apestosos. Voy a probar una sopa con tofu maloliente. Normalmente huele más fuerte que el tofu maloliente que se come en la varilla. Vamos a ver qué tal está. Está hecha con cerdo y le hemos puesto fideos. Le hemos puesto los fideos de judías, ¿los ves? Fideos de judías con col y con champiñones. Vamos a ver qué tal está. Voy a probar el tofu, que es lo más importante.
Muy caliente, seguro. El tofu maloliente huele muy mal, pero el sabor es exactamente igual que el tofu, simplemente un poco más salado. No se nota mucho la diferencia, es mucho más tierno también. Muy bueno. Dondamen es un mercado nocturno muy limpio, organizado, con calles bastante amplias y que positivamente cuenta con una especie de salón común al techado donde puedes comer sentado. Se parece más a una feria que a un mercado de comida, por lo que puede apreciarse perfectamente que es un mercado muy reciente. Antes de volver al hostal, quiero mostraros la exposición de linternas o faroles instalados en el recinto situado junto al mercado. Si habéis visto mi vídeo sobre el Festival de los Faroles en Taipei, encontraréis ciertas similitudes porque durante las fiestas del Año Nuevo las ciudades se engalanan con mayor o menor pomposidad con este tipo de esculturas iluminadas hechas con alambre y tela. En 2017, cuando hice este vídeo, daba comienzo el Año del Gallo y es por eso que ostenta un papel destacado entre los diversos faroles que representan los animales del horóscopo chino y otros personajes de la cultura y las tradiciones populares. Con la panza llena decidimos volver al hostal donde por cierto también se vende té, imagino que principalmente a los turistas. Nada más llegar nos encontramos al propietario y sus amigos y nos invitaron a tomar té oolong. Normalmente las tiendas que venden té te ofrecen unas tazas con la finalidad de que pruebes el producto que puedes comprar. Desde que entré al hostal había quedado maravillado con aquella enorme mesa de madera tallada que ahora estaba llena de tacitas y utensilios para preparar el té cuyo aroma llenaba el ambiente. Esta es mi primera taza de té oolong taiwanés y tras el primer sorbo me he dado cuenta por primera vez desde mi llegada a la isla que estoy cumpliendo ese sueño que me persigue desde la adolescencia, venir a Asia. Voy a probar la semilla de betel. Es algo que no se debe consumir porque creo que es adictivo y es malo para los dientes y para todo en general, pero bueno, vamos a probar. It's so hard. 因为国外的哦，说那个雪的饮管的红茶那种的，这种不受伤的啦。不肉菜也可以把它打开。 Cuando me invitaron a ir a un karaoke y presentarme a sus amigas, me percaté de que era el momento oportuno para ir a dormir. Tras varias tacitas de té, un poco mareado por los efectos del betel y los 4 paquetes de té que había comprado bajo el brazo, nos fuimos a dormir. Gracias por ver este vídeo y no olvidéis regalarme un pulgar hacia arriba, suscribiros a mi canal y dejarme algún mensajito que responderé como siempre encantado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.